En este caso, vamos a presentar el arcano número 20, el juicio, el arcano de la resurrección. Uno de los arcanos, ya estamos entrando a la última fase del viaje, donde este ángel, este angeloi, este ser alado, que en las representaciones de las religiones abrámicas nosotros conocemos como enviados, como mensajeros, como de alguna manera sirvientes, tan es así, de la voluntad divina. Y aquí en el arcano número 20, el juicio, vemos nuevamente a nuestro par, a nuestras antinomías, a nuestro balance, el hombre y la mujer, que la mujer aquí ve al hombre, el hombre ve el día del juicio, ve la trompeta, ve al ángel, y ahí nosotros podemos ver esa lápida donde emerge este ser, otra vez, el color es importante, este ser de color cian, que de alguna manera resucita, y resucita en la forma en que esta gran trompeta eh, hace vibrar las entrañas de la tierra para así dar el aviso de que la vida es pasajera, de que la muerte en su sentido más profundo no es, como dice Baltasar, sino una única cirugía que se le hace a la vida. La muerte no es un fin, es un traspaso a otra forma de entendimiento, unos entendimientos que de alguna manera trascienden las formas de la materia. Y ahí en el juicio es donde esa materia puede llegar a sublimarse. Y en esta sublimación aparece lo que nosotros conoceremos como la forma de la resurrección. Ahorita platicaré mucho más, indagaré mucho más en las formas de la resurrección. De hecho, les traigo ejemplos musicales. Qué mejor que la música sea la que exprese estas formas eh, de ultraterrenas para mostrarnos más allá de lo que la forma nos muestra. Recordemos que, por ejemplo, en cada una de las tradiciones religiosas tenemos este tipo de dicotomías. Sobre todo, la filosofía occidental principalmente se basa en la dualidad, se basa en las formas en cómo estas dualidades van conviviendo, van danzando, se van equilibrando. A excepción de uno de los grandes filósofos, en este caso portugueses, Baruch Spinoza, que realmente Spinoza va a desarrollar otro tipo de filosofía, pero a excepción de Spinoza, mayoritariamente la filosofía occidental se basa en la dualidad y en las formas en que estos dos mundos se encuentran. En este caso, es muy común, y aquí podemos ver la gran tradición católica, apostólica, judio-cristiana, donde el arcano del juicio tiene que ver con esta forma que nosotros comprendemos, no tanto eh, eh, en la forma de la reencarnación, sino en la palabra la resurrección. La resurrección no es una simple transmutación de la materia a las formas de la psique, de la imaginación o del alma, sino la resurrección tiene una forma, digamos, bastante curiosa de poder entender el paso de la materia a la no forma, ¿sí? Que sería la misma, el mismo pase de conciencia. Este principio de que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma, es el caso del arcano número 20, el arcano del juicio.
Y entonces, bueno, analicemos un poco los elementos que aquí se nos presentan. En primer lugar, tenemos el ángel y las nubes. Ahorita indagaré en ello. Este ángel, los seres angélicos, como nosotros los conocemos en la tradición occidental, los angeloi, el angeloi tiene que ver en su profundidad con diferentes misiones o digamos, si nos vamos a una cuestión teológica, podríamos decir que son diferentes manifestaciones de lo absoluto. En este caso, ¿qué entendemos por el absoluto? En las religiones abrámicas, vamos a entenderlo por Yahvé. Y aquí quiero hacer un paréntesis. En la tradición abrámica, sobre todo vamos a llamarla en los hebreos antiguos, es curioso cómo el papel de, digamos, estos seres se ha ido desarrollando, pero también se ha ido posicionando. En el sentido que si nosotros analizamos en el Antiguo Testamento, lo que hoy en día conocemos como ángeles, pues no son del todo ángeles. Digamos, son manifestaciones del absoluto en sus diferentes fases de su propia conciencia para hacerse, por así decirlo, para hacerse en pensamiento de lo que el absoluto quiere. Es decir, si nosotros nos vamos al pasaje de Jacob, de la lucha con el ángel, que es famosísimo, es esta forma en que Jacob pasa, no es esta parte del río y lucha con un ser y ese ser hasta, o sea, lucha con este ser hasta el amanecer y en el momento en que va terminando esta gran batalla, Jacob le dice, no me voy a ir hasta que no me bendigas y entonces le dice, bueno, entonces te vas a llamar Israel. Es interesante que este ser alado que nosotros hoy en día conocemos como ángel, pues realmente ni es alado ni es ángel, sino es una manifestación del absoluto. A esto voy y hay que entender que de alguna manera hasta el propio Dios se ha ido de alguna manera disociando psíquicamente, se ha ido o sea, se ha ido dividiendo, ¿no? De tal forma que digamos que los ángeles, no quiero que me lo tomen a mal, pero por así decirlo y ser fácil, son esquizofrenias del absoluto. O sea, toda la cuestión de los ángeles, pues realmente son desarrollos de la psique de un dios, ¿sí? Hasta llegar al concepto de Satanás. Satanás ya es una entidad autónoma de Dios, pero para llegar a comprender a Satanás, o sea, lo que nosotros conocemos como el Satana, como el Lucifer, como esta entidad del mal, pues es un proceso que tomó miles de años a las interpretaciones de las religiones arcaicas para darse cuenta de que el ángel sí es una extensión del propio Dios y es una voluntad misma del Dios, ¿sí? Entonces tenemos a los ángeles y a las formas de las jerarquías, por así decirlo, las jerarquías divinas, como le llaman, son extensiones de la propia psique del absoluto. Y que en el caso de los demonios son las histerias del amor y los ángeles son lo que tiene y las formas bondadosas del amor. Y con bueno y malo, aquí quiero puntualizar lo bueno y lo malo, no hay que tomarlo como el juicio de valor protestante en el que estamos acostumbrados a caer, no es bueno o es malo, no. La bondad hay que tomarla como algo que es completo. La maldad hay que tomarla como algo que falta, ¿sí?
en este sentido, al daimón, al demonio e incluso a lo que nosotros conocemos como la entidad de Lucifer, es una entidad angélica que carece de algo. ¿De qué carece? Carecen del amor. Los angeloi, el ángel no carece de amor, simplemente lo propaga. Por eso van a encontrar que en el Antiguo Testamento se menciona el ángel de la muerte, pero el ángel de la muerte es una manifestación de la muerte de la misma conciencia de Dios. El ángel de la ira, el ángel de la justicia. O sea, no tienen personalidades como van a tener ya en un futuro, como Miguel, Gabriel, Samael, etc., o como las jerarquías angélicas, que son las potestades, los tronos, los serafines, los querubines, los arcángeles, los ángeles, digo, ya mencioné los tronos, bueno, toda la cuestión de la jerarquía angélica tiene que ver con la cuestión completa e incompleta de estos seres. Entonces, en la parte del juicio nos encontramos con un ángel que es un mensajero. Si nosotros queremos ver la forma del angeloi, el angeloi es el ángel mensajero. En este caso es el ángel del juicio, el ángel que con la trompeta hace que se levanten los muertos. Es con la vibración del sonido, retiembla la tierra y en la forma en que la tierra retiembla, hay después la conciencia de alguna manera va a mirar hacia lo alto. Todo este viaje de los arcanos, comenzando con el mago, y en esta forma del juicio, ahí tenemos nuestro personaje anciano en azul, que nos da la espalda, es precisamente este mago que ha pasado por un proceso alquímico del alma, un mago que no se ha resistido, un mago que ha aceptado su pasividad y se ha completado con digamos, lo activo y de alguna manera va completando cada uno de estos pasos hasta llegar a este punto, el arcano número 20. La trompeta del juicio con el estandarte de la cruz, ahí lo vemos. Los principios de digamos, la completud, la forma en que la psique es balanceada, que tenemos los principios del ánima y del animus. Dos principios que son muy famosos en Carl Gustav Jung, ¿sí? Estas formas en que el masculino y el femenino no son más contrarios, sino son complementarios. Son formas de este balance que nos han enseñado cada una de estas cartas, donde la balanza toma forma. Y aquí tenemos al renacido. Hay una película muy famosa de González Iñárritu que precisamente es la carta del juicio. Nosotros podemos ver en esta gran película del renacido, donde actúa Leonardo DiCaprio, que hay una parte donde se mete en las entrañas de un caballo. Y en las entrañas de un caballo hace todo este proceso alquímico y de las entrañas del caballo sale. Esta película pues digamos, parece ser que está basada en esta carta, porque incluso el personaje entra a lo que es este sepulcro, que es el estómago del caballo, el estómago de la bestia. Entender mi parte humana, entender mi parte bestial, entender mi parte femenina, entender mi parte masculina, entender mi parte de luz, entender mi parte de sombra, entender mi parte de quietud, entender mi parte de movimiento, entender mi parte de música,
entender mi parte de silencio. Todo aquí en el juicio se ha dicho. En esta parte es una nueva forma que adquiere la materia. Es una nueva posibilidad de transformación. Es una metamorfosis, es una transmutación. Es una forma donde la luz también convive con la sombra y el blanco va formando cada uno de estos grandes colores que de alguna manera se dispergan formando todos esos enormes y hermosos colores de los que nosotros vemos el resplandor del mundo. Es la forma en que cambia el venir de la madrugada al alba. Es la forma en que el sol se oculta y da forma y pasa a la noche oscura con estrellas, con lunas, con brillantes, siempre titilantes todas ellas. Y así el juicio llega a levantar a los muertos, recordarnos que existe y hay más vida después de lo que nosotros pensamos que es. Es una forma que nos dice que hay algo más allá de la materia. Y es así como se desarrollan y vemos a estos seres. Con esto, la carta del juicio, la carta número 20, despierta a los dormidos, hace ver a los ciegos, hace caminar al inválido. Recordemos los evangelios. En Cristo tiene tres misiones fundamentales: el curar, el expulsar los demonios y el propagar el evangelio. Y en propagar el evangelio es propagar la vida después de lo que nosotros conocemos como vida. En las formas más profundas, expulsar demonios tiene que ver con el balance de nuestro ego junto con lo que nuestra imaginación nos da. Y la curación del cuerpo es precisamente dejarnos de importar de lo que existe en la materia e ir más allá. Entonces tenemos una carta realmente hermosa donde los dos principios fundamentales de la materia, que es el masculino y el femenino, reciben al neonato, al que acaba de hacer este viaje, el que ha aceptado morir, el que se ha dado en sacrificio para poder gozar de aquello que trasciende lo obvio, lo literal. Ahora es este ser que acepta la metáfora. Es este ser que ha llegado al final y justamente donde aquí tenemos casi armado todo este tarot que comienza con el mago y termina con el juicio, dividido en dos niveles. El nivel número 1 son las fuerzas inconscientes pasivas y el nivel número 2, las fuerzas inconscientes activas. La pasividad femenina, la actividad masculina. Y aquí podemos ver el balance de cada uno de los arcanos con sus correspondencias. Veamos cómo el mago y la fuerza, la papisa y el colgado, la emperatriz y la muerte, el emperador y la templanza, el papa y el diablo, los enamorados y la torre, el carro, la estrella, la justicia, la luna, el ermitaño y el sol, la rueda de la fortuna y el juicio. Las correspondencias de los arcanos de este juego, donde el 1 y 10 dan 11
donde el 2 y el 10 dan 12, 3 y 10 dan 13. Y ahí tenemos que la correspondencia de cada uno de los arcanos en su parte activa y pasiva van desarrollando un devenir que va más allá de lo circular, de lo triangular y de lo cuadrado, o sea, de las formas sagradas geométricas. Trasciende y nos muestra cada una de estas hermosas posibilidades para reflexionar. Es interesante que ahora que terminemos nuestros módulos con estas presentaciones, ustedes vayan viendo las relaciones y también reflexionenlas. Reflexionen en el sentido, por ejemplo, ahorita vamos a ver, aquí les traigo una de las grandes sinfonías de Gustav Mahler, la segunda sinfonía, llamada La Resurrección. Ahorita escucharemos y degustaremos dos fragmentos que explicaremos hacia dónde vamos. Entonces, si se fijan, aquí les pongo 3 cartas que no sabemos cuál sean, pero tendríamos que hacer un ejercicio de la imaginación. A mí me gustaría hacer un ejercicio de la imaginación para que veamos cuál podrían ser las correspondencias, estas curiosidades entre estos arcanos. Fíjense nada más, por ejemplo, ahí tenemos un arcano incógnito y dentro de la sinfonía de Mahler, que se llama La Resurrección, está esta parte del coro cantado que dice la soprano y la contralto: oh dolor, tú que todo lo colmas, escapado de ti, oh muerte, tú que todo lo doblegas, ahora ha sido doblegada. Ahí podríamos poner el arcano número 13. Después el coro dice: con las alas que he conquistado en ardiente afán de amor, levantaré el vuelo hacia la luz que no ha alcanzado ningún ojo. Moriré para vivir. Ahí tenemos el arcano número 20, el arcano del juicio. Morir para vivir. ¿De qué se trata la vida? De morir. ¿Para qué? Para vivir eternamente. Porque yo no moriré. Y coro, soprano y contralto dicen: resucitarás, sí, resucitarás, corazón mío, en un instante. Lo que ha latido ha de llevarte a Dios. Ahí podríamos poner el arcano número 21, que podría ser el mundo. Cuando, o sea, el arcano número 20, que sería la resurrección. La resurrección se da a partir de la fórmula mágica de este afán del dolor de la materia, que es sublimado para ir mucho más allá de lo terrestre, mucho más allá de los dioses, mucho más allá de lo celeste. La resurrección tiene que ver con un entendimiento profundo de lo que es, de lo que son las cosas. Entonces, bueno, aquí podemos, y ustedes podrían hacer ese ejercicio. O sea, ustedes podrían saber, bueno, igual no, a mí no me suena del todo la primera estrofa que sea la carta de la muerte, sino podría ser la carta del colgado, tal vez, ¿no? Y tal vez la estrofa número 2 podría ser la carta de número 20, que sería la resurrección, o podría ser la carta número 19, el sol. Entonces, lo que tenemos ahí son rangos que se comienzan a asemejar, que nos empiezan a coquetear de alguna forma para llevarnos a ciertos entendimientos mucho más profundos de lo que creemos. A continuación, quiero mostrarles un ejemplo de la segunda sinfonía de Gustav Mahler, titulada La Resurrección, para que de alguna manera tengamos en cuenta estas, pues digamos, estos principios que me parecen muy interesantes, de qué manera Gustav Mahler, este compositor austriaco, en su sinfonía número 2,
retrata muy bien este principio de la resurrección. Voy a hablar un poquito de la historia de la Sinfonía número 1 y después de la Sinfonía número 2 de Gustav Mahler, porque la vamos a escuchar a continuación, donde de alguna forma Mahler es un compositor austriaco del siglo XIX, parte del siglo XX, es un compositor, bueno, pues es que es bohemio en el sentido porque vivía en el reino de Bohemia, nació en el reino de Bohemia y después se hizo austriaco, era judío, después se pasó a católico. Y sus 9 sinfonías, podemos contar como si fueran 10, pero como tenía mal, como mm, sí creía en la maldición de las novenas sinfonías. Recordemos que la mayoría, muchos autores de la época del siglo XIX se murieron en la sinfonía número 9. Gustav Mahler, por miedo, pues no quería llamarle a su novena sinfonía, la novena sinfonía, porque se iba a petatear. Entonces lo que hizo, dijo, bueno, mejor prefiero, para no morirme como Beethoven, como Dvorak y como varios que se mueren en las novenas, dijo, bueno, yo le voy a poner a mi novena la canción de la tierra y todavía se hizo medio güey y todavía compuso una novena y todavía se hizo mucho más güey y compuso los extractos de una décima. Pero la neta, sí, Gustav Mahler se murió en la novena. O sea, no quiso, pero sí se murió en la novena. Entonces, realmente, Gustav Mahler hizo 9 sinfonías, una sinfonía que se llamó La Canción de la Tierra, que realmente no, pues es una sinfonía, pero ya se hizo ahí como que era muy supersticioso el Mahler. Pero lo interesante que Mahler, siguiendo su línea de pensamiento medio católico, como muy chavito, compuso la número 1, que la llamó Titán, y esa sinfonía llegó a ser pues una sinfonía bastante extraña, como de un chavito que empezaba, y la número 2, como le chocó la primera, mata su primera sinfonía en la 2. Y entonces por eso le llamó la resurrección, porque dijo, bueno, mato mi primera sinfonía y hago que resucite. Claro que tiene una fuerte carga católica apostólica romana, porque aparte le convenía a Mahler. Él era judío, ¿eh? Pero pues, en esa época los judíos no podían tomar cargos principales en las grandes casas de ópera o en las grandes casas de música. Entonces Mahler se tiene que convertir al cristianismo, sobre todo al catolicismo. Y bueno, esta sinfonía, que es la resurrección, logra en nosotros impregnar un fuerte sentido, ¿no? Digamos, un fuerte, pues, manejo de lo que es la ideología judio-cristiana. Pero más allá de la ideología judio-cristiana que manejaba el buen Gustav, lo interesante es que logra sublimar espectacularmente, por así decirlo, esta forma de entender la transmutación de los valores de la materia a lo inmaterial. Y eso lo hace en la segunda sinfonía. La segunda sinfonía mata a su titán, o sea, mata las notas de su primera sinfonía y le da un giro. La segunda sinfonía es, como comentan los alemanes, un Totenfeier, una celebración de muertos. Es una marcha fúnebre donde la va desarrollando y al final termina siendo un poema de aceptación de la muerte, la resurrección, hecho en 5 movimientos de los cuales empezamos con la vida, el recuerdo, la memoria, la nostalgia. Después nos vamos con la luz primigenia. Después nos vamos con la explosión del universo y termina en la resurrección, que es lo que vamos a escuchar. La forma en que resucita todo este cosmos. Voy a poner 2 partes de la Sinfonía de Mahler, de la segunda, que es la resurrección, para que podamos hacer digamos, esta conexión con la carta número 20 del juicio, que es la forma, o sea, el juicio es
Es la carta que concluye todo el viaje. Sí, aunque nos falta una última, que será el mundo, pero bueno, no quiero llegar al mundo todavía. El mundo es el arcano más, bueno, para mí es el más favorito de todos, no es porque sea el último, sino que es el arcano de la alegría. Y la alegría, igual que la tristeza, son estados del alma, no son emociones. El que llega a ser alegre, el que llega a ser triste. No se está triste, se es triste. No, yo estoy feliz, yo soy alegre. La alegría es un estado del alma y llegar a esos estados del alma es para lo único que el ejercicio del tarot sirve. Es la forma en que de alguna manera la vida nos da ese apapacho, nos da esa caricia, ese respiro al corazón. No es un momento, es una eternidad que se abre. Es un instante único donde se está uno consigo mismo en su estado de quererse, de cuidarse así, y entonces la alegría profunda invade nuestra imaginación. Y es ahí donde hemos visto que hay resurrección, que hay forma donde la materia convive con lo inmaterial, donde las formas trascienden, donde no importa quién realmente seas, sino simplemente con que seas en ese instante. En primer lugar, les quiero poner parte del tercer movimiento de Mahler, que es hermoso, destruye el mundo. Vamos a escuchar cómo todos los instrumentos de alguna manera van a destruir la sinfonía que Mahler había construido, la va a destruir. Escuchemos las trompetas, esas trompetas de ese ángel que hace que retiemble la tierra y esos muertos surjan en una nueva faceta y que nos recuerda lo que dice el Evangelio. Dejemos que los muertos entierren a sus muertos, porque nosotros vamos en pos de otro tipo de vida, que no es la terrena. Es una forma de entendimiento que va más allá de la pérdida de lo que uno considera como perdido. Eso es muy interesante. Es la forma de la ganancia, la forma de la abundancia más allá de lo que se pueda contar, de lo que se pueda tocar, experimentar. Es la forma de la ganancia de todo aquello que se pueda imaginar. Recordemos que el viaje del tarot nos recuerda cómo nuestro ego secuestra nuestra imaginación. Es la forma en que el mago alza la batuta y en este punto del arcano número 20 muestra, se escucha, retiembla esta sinfonía. Bien, quiero mostrarles esta parte donde voy a mutear mi video para que haya mejor apreciación. Esta es una de las partes que vamos a escuchar, cómo Mahler su universo lo destruye y crea otro mundo. Imagínense que ya no se tratan de instrumentos tocando, son planetas que chocan, estrellas que explotan, música que guarda toda proporción cosmogónica, música que nos saca esa lágrima, ese respiro del corazón, que como decía Nietzsche, ¿por qué la música nos saca tantas lágrimas? Porque nos recuerda que hemos perdido al paraíso. Con ustedes, el tercer movimiento de la sinfonía La Resurrección de Gustav Mahler.
Perfecto. Bien. En esta parte podemos observar cómo los instrumentos de alguna manera destruyen toda la armonía construida y crean un estado profundo donde los cantantes van entrando a un movimiento que es el cuarto, que se llama la luz primigenia. Así se llama en alemán, la Urlicht. Esta luz primigenia que de alguna manera existió antes que todo, que creó antes todo. Y a partir de esta luz, estas formas van creando el orden del universo, según en la cosmovisión de Mahler. Este es un preámbulo a lo que vamos nosotros a continuación a presenciar, que es la parte más favorita de toda la sinfonía, que quiero explicar algunas cosas técnicas que son fascinantes dentro de la sinfonía de Mahler, donde en su quinto movimiento se llama The Resurrection, sí, en alemán die Auferstehung, donde de alguna manera todos los instrumentos están al servicio de esta gran resurrección, de este viaje del loco, donde todo mundo lo recibe con los brazos abiertos. Y es el momento donde ya no existen barreras algunas. No existe emoción que pueda ser descrita, porque ya hemos trascendido las formas de la materia. En el quinto movimiento que vamos a escuchar a continuación, tiene que ver con un poema que compone Mahler a partir de meditaciones de otros de sus contemporáneos, donde la frase es, y lo leerán porque viene la traducción en inglés, dice, todo lo que has sufrido, todo lo que has padecido, todo lo que en esta vida se te ha mostrado, se ha de transformar y ha de llevarte a lo eterno. En este caso usan la palabra Dios como refiriéndose a esta forma absoluta, ¿sí? Si seguimos un poco el idealismo alemán. Recordemos que el romanticismo alemán y sobre todo el idealismo lo que buscaban era una forma de conexión religiosa fuera de la institución. Era encontrar la divinidad en la naturaleza, encontrar a Dios en la subjetividad de la vida, en las formas en que la tierra se ha creado. De ahí que los grandes románticos y de ahí que Mahler hace la canción de la tierra. No se trata de una simple canción a la tierra, no, es una forma de la tierra como forma creadora. Y Mahler en esta gran, en esta gran sinfonía, en la número 2, nos va a mostrar cómo llega un momento donde precisamente se trasciende todo aquello que pensamos. Se trasciende todo aquello que nosotros imaginamos, ¿sí? Donde la vida no es más que una metáfora, una alegoría. Como dice Goethe en el Fausto, segunda parte, aquí todo lo material no sirve. Aquí todo lo que es dicho es metáfora y el eterno femenino nos lleva a lo alto, diciendo la fuerza del masculino con el femenino, lo pasivo con lo activo, nos hace entender lo que es un Dios. Bien como le mencionaban a Tiresias, ¿quiénes sienten más, las mujeres o los hombres en el momento del escarceo sexual? Y la profunda respuesta de Tiresias, el gran ciego mítico, tenía que ver con el balance de los dos polos. ¿Queréis ser dioses? Balancear los dos polos y tendrán una completud del universo. ¿Por qué pelear? ¿Por qué separar?
¿Por qué hacer dicotomías y antinomías de los principios más hermosos? Si la luz y la sombra te da el cine, si el silencio y la música te dan la sinfonía, si la quietud y el movimiento te dan la danza, ¿por qué habría que elegir una? ¿Por qué no pueden las dos convivir en esta gran danza que nosotros llamamos que es la vida? Sí. Entonces, esta forma en que Mahler nos pone el final de la segunda sinfonía es realmente espectacular. Veremos cómo todo lo que hemos padecido va a llevar un entendimiento más grande de lo que nosotros creemos. Los voy a dejar escuchando esta gran sinfonía. Lo último, que es donde entra la parte coral, y quiero que nos fijemos en varias cosas. Número uno, Mahler pone en su partitura que para la resurrección debe de haber ciertos instrumentos en el hall de la sala para que con la vibración de las trompetas y de los trombones tiemble la tierra. Entonces toda la gente de la sala piense que está temblando, porque ahí viene la resurrección, se rompe la tierra. Esa es una de las indicaciones que tiene que mostrar Mahler. No lo vamos a poder apreciar en el video. Cuando tengan la oportunidad de escucharla en vivo, generalmente aquí la toca la Sinfónica de Minería de la Ciudad de México, son los que tocan el ciclo de Mahler, y en alguna parte del mundo, bueno, las grandes orquestas sinfónicas, pero es muy interesante ese dato, cómo los instrumentos, algunos tienen que estar fuera de la sala. Después, veamos este gran coro, cómo canta a la resurrección, y fijémonos en el punto exacto donde las campanas tocan. Y estas campanas que tocan es la libertad total de ese ego, donde hemos alcanzado ya no la forma, sino precisamente lo que lo trasciende, sino el ser, lo que los alemanes, sobre todo lo que Heidegger va a decir el ser. ¿Y cómo se presenta el ser? El ser solo se presenta en su ausencia, en su forma más ausente, en su forma en que no puede ser descrito, sino simplemente puede ser abrazado por la alegoría. Al ser no se le puede describir, simplemente se le puede poetizar. Al ser no se le puede alcanzar, únicamente se le puede rozar. Al ser no se le puede ver, porque si no te cega. Al ser se le ve por medio de su sombra. Y es así como el arcano número 20 y la sinfonía número 2 de Gustav Mahler nos recuerda que este mundo, más que metáfora, es una livianidad, y que aquello que nosotros entendemos como muerte, allá es vida, y que ellos lo que entienden como vida, para nosotros es muerte.
Bueno, lo que acabamos de escuchar es la magnánima conclusión de la segunda de Gustav Mahler. De verdad, bueno, este es un video, no le hace justicia cuando tengan la oportunidad de escucharla en vivo. Una sinfonía que en la UNAM te cuesta 180 pesos. Digo, no veo ningún límite el poder ver estas formas de la perfección, de alguna manera, de este entendimiento de los grandes artistas, de cuando el absoluto de alguna manera se manifiesta. Y en este caso, bueno, les mandaré el video completo. Me parece que ustedes pueden poner la sinfonía completa, no dura más de 1 hora 20, y van a pasar por todos los estados de este gran tarot, desde la forma en la pérdida de uno mismo hasta el encuentro donde uno recupera su estado más puro, imaginativo, donde ha dejado todo aquel ego que, que lo ha secuestrado, que lo ha cegado, que lo ha alejado de aquello que realmente nosotros somos. Es muy fácil despertar, pero es muy difícil mantenerse despierto. Como dice el gran Segismundo, por favor, si sueño, no me despierten. Y si, y si sueño, y si estoy despierto después, pues no me duerman. Esa es la forma de esta vida. Estos instrumentos, la espiritualidad, no sirve para pregonarla. La espiritualidad sirve para llevarla en práctica. No sirve para presumirla. Sirve para estar consigo mismo. La espiritualidad es un estado íntimo del alma que no debiera ni siquiera de compartirse, porque en el momento que se quiere mencionar se pudre. En el momento que se quiere atesorar, se pierde. En el momento que se quiere decir, se olvida. En el momento que se quiere mostrar, se desvanece. Es así el viaje de estos arcanos. Son celosos. Requieren de un espacio en nuestro corazón propicio para que se desarrollen. El arcano número 20 nos recuerda la forma en que no somos para esto. Para esto estamos, para templarnos. Lo mejor viene más allá de la materia. Lo mejor viene más allá de lo existente, de lo experimentado. Va hacia lo imaginado, hacia lo creado, hacia las posibilidades del mundo. Es así como nuestro arcano número 20 nos dice: sí, resucitarás o sí, y en un momento todo aquello que has sufrido ha de llevarte a Dios, ha de llevarte. Aquel que se humilla será ensalzado, aquel que se ensalza será humillado. Esta dicotomía tan rara de la vida, estas energías de balances, estas formas que nos enseñan los eternos gemelos, este juego entre las ruedas, estas formas que giran, que ya no se tratan de las formas, se tratan de planetas que crean mundos, mundos posibles. He ahí nuestro arcano número 20, todo lo que sacamos, un enorme arcano, donde las trompetas, al igual que en la sinfonía de Mahler, hacen vibrar la sala para cachetearnos y despertarnos de nuestro estado somnoliento, para decirnos: hay una cosa, no te olvides de vivir. Pese a todo, no te olvides de vivir. ¿Y qué es vivir? Aceptar la muerte. En el momento que uno acepta la muerte, acepta esa vida. En el momento que uno abraza la muerte, tiene el tiempo contado. Y entonces la vida comienza a saber de otra forma. Comenzamos a disfrutarla por lo que es, con sus altos y sus bajos,
con sus tragedias y sus comedias, con sus luces y con sus sombras, con sus quietudes, con sus movimientos.